Muy buenas tardes, estimados oyentes de su programa Alternativa, que de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde se transmite a través de Exitosa Noticias y también en el Facebook de @alternativapty. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Y repetimos, de lunes a viernes Alternativa, y agradecidísimo también con los oyentes de Alternativa que nos hacen llegar su contribución de peso a peso, que en la cuenta Alternativa, cuenta corriente, la caja de ahorro 0610-0011-7194. Alternativa de lunes a viernes. Vamos, como siempre, los lunes, con el permiso de los oyentes, a compartirles a ustedes nuestros artículos que salen el sábado en El Siglo y el lunes en La Estrella de Panamá. Nuestro artículo de este sábado en el diario El Siglo llevó por título El derecho a la intimidad. Y el mismo dice así: reconocido por el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, por el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 29 del Estatuto Constitucional de 1972, el derecho a la intimidad se ha convertido hoy día en nuestra formación social en uno de los más irrespetados y pisoteados a diario. Intimidad proviene del latín intimus, interior o interno, y se emplea en nuestro idioma para referirse a la esfera más profunda y reservada de la personalidad y dignidad del ser humano. Ello incluye el ámbito de la vida familiar asociativa, que posee las mismas características de interioridad y de reserva. Jurídicamente, la intimidad se identifica con el concepto de vida privada. La vida privada es, y cito, el conjunto de los actos, situaciones y circunstancias que por su carácter personalísimo no están de ordinario expuestos a la curiosidad y a la divulgación. La privacidad o intimidad, nos dice Rodrigo Borja, es un valor celosamente defendido contra toda posible incursión de la sociedad. La intimidad personal y familiar está protegida de los ruidos, olores, contaminación, peligros, miradas, indagaciones, publicaciones y cualesquiera otras formas de intromisión en los asuntos privados de las personas. Aunque intimidad no es propiamente secreto, se considera que cada persona es dueña de una esfera de actividad que no tiene por qué ser conocida sin su voluntad por los demás. Y cierro comillas. El derecho a la intimidad tiene profundos nexos con el derecho fundamental a no ser molestado y con el derecho fundamental al buen nombre. La irrupción en la vida privada, las averiguaciones ilícitas sobre esta, la curiosidad indiscreta con respecto a los hechos que la conforman, son conductas cuya radical injusticia es notoria, pues con ellas se infieren injuria a un patrimonio psicológico y moral del cual hacen parte no solo la libertad y el dominio que corresponden a la persona como ser subsistente, sino también su pleno sosiego y aún su fama. Hasta ahí este artículo, en el que quisimos abordar un tema, respetados oyentes, en la medida en que, como lo decimos en nuestro artículo, es un derecho de los más irrespetados y pisoteados a diario en nuestro país. Y hemos caído en una vorágine de irrespeto de la intimidad, de la privacidad de las personas, cometiéndose toda una serie de vejaciones, toda una serie de adulteraciones de lo que es vivir en sociedad. Y eso lo estamos viendo también en lo que hemos conversado con ustedes, respetados oyentes, en otras oportunidades: la procacidad, el odio, la vulgaridad
que caracterizan hoy en día, con un saludo para Carlos Martínez, que caracterizan hoy en día a una serie de grupos en WhatsApp que insultan, denigran, desacreditan, injurian, calumnian impunemente debido a la pasividad del Ministerio Público en sus actuaciones. Y así hemos caído en que los argumentos a favor o en contra de algo están totalmente ausentes. Pero lo que sí va desarrollándose cada vez más es una violación de la intimidad de las personas. Y eso no es para nada beneficioso para nadie en este país. Un saludo muy especial para Jessica Caballero, quien en vivo y directo desde Playa Rompió en el Rincón del Marisco, la única fonda biblioteca que hay en todo el país. Entonces, nos motivó esta situación que vemos a tratar de conversar o iniciar una conversación con ustedes en torno al derecho a la intimidad. Pero ¿qué pasa? Volvemos al punto que nos agobia: el desconocimiento que hay de parte de la gente de sus derechos. La gente no sabe lo que es el derecho a la intimidad. La gente no sabe lo que es su derecho a la privacidad. Y violan ese derecho de ellos mismos al entrometerse en los asuntos que son privativos de las personas. Hemos escuchado cosas horribles en los últimos días. Aquí se ha perdido de una manera, ya diríamos ya categórica, el principio de autoridad y la autoridad del principio. Pero también se ha perdido en demasía el respeto a la majestad de la patria por parte de aquellos que dicen que Trump se debe llevar el canal, o por parte de aquellos que dicen que qué bueno que los gringos quieran regresar. Se ha perdido la majestad de la solidaridad, cuando nosotros nos hemos convertido en una sociedad cada vez más indolente, cada vez más permisiva de una serie de vicios absolutamente perjudiciales. Y por eso quería conversar un poquito con los 4 gatos y gatas que siguen este programa a través de La Exitosa Noticias y a través del Facebook de @alternativapty. Pero también se ha perdido la majestad de la patria, respetada audiencia, la majestad de la solidaridad, la majestad de los principios, cuando nosotros vemos cómo salen y se insultan a las autoridades de una manera impune, producto del no hacer de parte de las autoridades competentes. ¿Cómo es posible, pregunto yo a mis oyentes alternativas, que aquí impunemente hay gente que todos los días, 1, 2, 3, 4 veces, insultan con palabras soeces? Por ejemplo, a otros prójimos. Eso no es sano. Y la cosa se complica cuando ese insulto recae en la majestad del cargo, no importa quién lo ejerza. Nosotros tenemos como ciudadanos derecho a no aceptar la imposición o la decisión o la expresión de una autoridad cualquiera que ella sea, municipal, distrital, provincial, de cualquier órgano del Estado. Nosotros podemos condenar libremente actos. Por ejemplo, nosotros aquí en este programa no nos hemos escondido para decir que nos avergüenza que la presidenta de la Corte haya alquilado un carro de $70,000, un carro blindado, con nuestros impuestos. ¿Para qué? Nosotros aquí nos hemos quejado, y no hoy, de la actitud de los diputados,
de una serie de autoridades, pero jamás han escuchado ustedes en este programa de radio, estimado oyente, como hemos leído en varios WhatsApps por ahí, decir que tal o cual autoridad se puso en 4 a favor de Trump. Ni nos han oído decir que tal o cual autoridad golpea a su mujer. Ni nos han oído decir tampoco que tal o cual autoridad es esto y aquello y cualquier adjetivo. Una cosa es que, por ejemplo, se ataque la corrupción y se diga tal funcionario es corrupto, pero de ahí a mentar madre, a insultar con una bajeza preocupante, porque si se atreven, por ejemplo, a faltar el respeto a la majestad de la presidencia del país, ¿qué no podemos esperar que le digan a los ciudadanos de a pie? Y como aquí un saludo para el amigo Carlos Frenchi Castillo, que nos dice: buenos días, doctor, sé que hace los esfuerzos por la democracia en Panamá y para ello debemos tener la constituyente originaria. Claro que hace falta un proceso de constituyente originario y en eso estamos. A pesar de que a muchos no es que no quieren, sino es que no les conviene una constituyente y por eso la atacan de manera descomedida. Entonces, exteriorizo una vez más mi preocupación de que esta violencia verbal se traslade a ser una violencia material, institucional o de cualquier naturaleza. No estamos para actos violentos. No estamos, respetados oyentes, para permitir que la violencia anide en nuestras mentes o en nuestros corazones. Créanmelo. Tenemos que buscar la manera de evitar la violencia. Pero si nosotros permitimos que las autoridades acepten, toleren, disimulen la violencia verbal, vamos por muy mal camino y espero equivocarme. Espero equivocarme porque de lo contrario, los hechos que son testarudos y que ya nos han demostrado en otras circunstancias lo que acarrea la violencia, no nos dan espacio para decir que aquí no va a pasar nada. Aquí nos escribe la profesora Yolanda Crespo, quien establece que es una vergüenza que encima de que se han subido el salario a 4.000 y alquiler el carro blindado de 70.000, lo que no soporto es la falta de respeto al presidente. No queremos golpe de Estado. No aceptamos irrespeto ni el caos. Y dice una gran verdad. Nosotros debemos contradecir, oponernos, pero dentro del parámetro de un respeto. No podemos caer en estas cosas. Y quedarse callado es peor. Yo recuerdo, estando yo, creo que estábamos, sí, en 4º año de secundaria, y en el colegio, uno de los sacerdotes en una clase empezó a despotricar, a denigrar y a insultar al gobierno panameño, un sacerdote español. Y un compañero de aula de nombre Delio Zúñiga Araúz se levantó y respetuosamente le dijo al sacerdote: usted no puede venir a hablarnos a nosotros así del presidente de la República. Pero el cura insistió. Entonces me levanté yo y le dije lo mismo: usted no puede venir aquí si usted tiene un régimen dictatorial en España. Y nosotros teníamos el gobierno de Marcos Robles y éramos en aquel entonces ultramenores de edad, porque la mayoría de edad era los 21 años, pero éramos panameños.
y estábamos escuchando a este sacerdote que se llamaba Manuel Bueno. Entonces, ¿qué pasa? El cura, ¿qué hizo? Nos sacó del salón a los dos y nos llevaron a la prefectura. Pero cuando le explicamos al prefecto, que se llamaba Miguel Polite, lo que había pasado, el prefecto nos dio la razón. Y él también era español, pero él llevaba más tiempo en Panamá. Y este curita estaba recién llegado con veleidades de irrespeto a la dignidad. Y ahora nosotros vemos que el procurador, los fiscales, los personeros meten la cabeza como avestruces para permitir este irrespeto permanente a autoridades y a no autoridades. Eso no puede ser, eso no es buen síntoma para nuestra sociedad. Ahora yo me pregunto, ¿qué es más grave? Aquellos que, valiéndose del anonimato o descaradamente valiéndose de la posición que puedan ocupar dentro de cualquier gremio, asociación, partido, lo que sea, y respetan, o el comportamiento cómplice de las autoridades correspondientes. ¿Dónde están los jueces de este país? ¿Dónde están los magistrados de este país? Porque una cosa es que uno enérgicamente proteste contra unas acciones, enérgicamente, pero otra cosa es entrar, a irrespetar y a insultar alegremente, y aquí no los llaman ni para preguntarle la hora. Y por eso es que nosotros estamos viendo las cosas que se están dando. Y aquí mis oyentes me han escuchado cómo en la universidad el rector tiene a un funcionario dedicado 24/7 a insultar, a denigrar, a desacreditar, a injuriar. Y no le pasa nada. No le dicen nada. Entonces, ¿a dónde vamos? Las causas, entre otras, es, estimados oyentes de Alternativa, el desconocimiento que nosotros tenemos de nuestros derechos. El respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez. Pero aquí en Panamá nosotros creemos que la insultadera y el irrespeto es lo que nos va a llevar a algún lado. Y yo coincido con lo que dice aquí Modesto Vázquez, dice: buenas tardes, doctor Bernal. Trato de escucharlo cada vez que el trabajo me lo permite. Estoy de acuerdo con usted, pero ¿no cree usted en que la primera magistratura se dirige a muchos gatos, maleantes, delincuentes, promueve un poco esas reacciones irrespetuosas? Sí, lastimosamente tengo que decirle que sí. Lo único es que yo no creo que eso deba ser excusa de otros para hacer lo mismo. Al contrario, debemos llamar la atención, debemos criticar esa situación. No estamos para eso. Claro que una acción provoca una reacción, pero no podemos nosotros seguir esta cadena porque no sé dónde vamos a llegar. Aquí nos quieren llevar a una situación de ojo por ojo, diente por diente. ¿A dónde vamos a parar? Todos ciegos y bocachos. Tenemos que poner un alto. Pero nosotros tenemos que también decirle a las autoridades correspondientes que tienen que cambiar su forma de dirigirse a la población. Pero también decirle a las otras autoridades correspondientes que no deben permitir que aquí se estén. ¿Cómo es posible que aquí hay gente que está saliendo a decir que hay que matar al presidente? No hablemos de los que dicen que hay que tumbarlo. No hablemos de los que dicen que anda en cuatro con Trump. ¡Horrible! Eso no sé, yo no sé qué buscamos con esto. Protagonismo. No creo que eso conduzca a nada bueno. Y me van a disculpar los que piensen lo contrario. Pero yo creo que nosotros tenemos que empezar
a controlar un poco los excesos y los abusos, vengan de donde vengan, ya sea de autoridad, ya sea de no autoridad. No vamos a ningún lado así, a ningún lado. Y me temo que ya aquí, esa es la consecuencia de que aquí no haya debate, de que aquí no haya una participación ciudadana. Miren el memo que sacaron hoy, a una fotografía en que aparecen un poco de antimotines y encima de la foto ponen alfabetización constitucional. Eso es algo más que un insulto. Eso es simple y llanamente el descomedido propósito de evitar que la alfabetización constitucional, que no tiene nada que ver con el uso de la fuerza de parte de quien sea, es una manera de evitar que la alfabetización constitucional cumpla el papel que está comprando, que está ocupando, que está logrando. Es decir, que los ciudadanos conozcamos nuestros derechos, que los ciudadanos conozcamos nuestros deberes, que los ciudadanos conozcamos nuestras garantías. No podemos seguir en este mar de irrespeto, en este océano de irrespeto de los unos a los otros, de hijo con padre, de padre con hijo, de ciudadanos con autoridades o de autoridades con los ciudadanos. No, señor. Tenemos que salirnos de esa vorágine. No estamos para irrespetarnos, ni para permitir que se nos irrespete, de parte de nadie. Pero es muy peligroso que aquí las autoridades competentes están complaciéndose. Y la excusa me parece tan baladí, la excusa me parece tan fuera de lugar, ¿verdad? Porque aquí se malinterpretan las normas. Es cierto que hay una norma que dice que los funcionarios o los servidores públicos pueden ser objetos de crítica. Sí, eso es verdad. Y que un servidor público, si se le critica, debe tolerar o aceptar la crítica. Pero en ningún lado está escrito que el insulto, la procacidad, la falta de respeto tienen que ser aceptadas por nadie, servidor público o no. Es más, las normativas existentes son claras. Usted no le puede decir, y perdonen el ejemplo, pero ha sido utilizado tantas veces, a un prostituto o a una prostituta, usted no le puede decir prostituto o prostituta. Por favor, hombre, aprendamos un poco más a vivir en sociedad. Eso no nos debe quitar absolutamente nada de nuestra, diríamos nosotros, nuestro desacuerdo con lo que sea. Y quienes hemos sido objeto de todo tipo de insultos, procacidades, injurias, calumnias, y que continúan con el apadrinamiento institucional, que es más grave, creo que tenemos suficiente autoridad para hacer el llamado tanto a las autoridades como a nuestros compatriotas. Bajemos un poquito el diapasón. Yo quiero saber aquí si alguien cree que mentándole la madre a Trump nosotros vamos a lograr que se respete la dignidad de nuestra patria. Para nada. Miren lo que nos pasó. Vámonos a trasladar a otro ejemplo. Miren lo que nos pasó porque en un juego de fútbol la gente empezó a gritarle todo tipo de vulgaridades al árbitro. Le pusieron una multa a Panamá. ¿Por qué? Bueno, porque las reglas dicen que no se puede permitir que las barras o el público insulte al árbitro. Pues ese es el problema de la ausencia de cultura
que nosotros estamos haciendo gala. Es como ahora. Ahí están los antimotines haciendo lo único que saben hacer: tirar gases lacrimógenos. ¿Quiénes pagan las consecuencias? Nosotros, los ciudadanos, porque esa es plata de nuestros impuestos. ¿Cuánto cuesta cada lacrimógeno? Y estos señores van ahí a disparar por gusto. Pues no tienen ningún efecto. Los que sufren, los que están en el hospital del Seguro Social, los vecinos del Cangrejo. Entonces, hay que decir a las autoridades que cambien el paso. Eso no tiene ninguna efectividad. Es las mismas cosas que se hacían antaño. Ah, no, pero aquí queremos seguir haciendo las cosas malas, peor, no mejor. Y vuelvo y repito, como me han oído decir aquí ustedes, ¿quiénes cierran desde la universidad la vía Manuel Espinosa Batista? 6 sujetos, que yo dificulto que sean estudiantes, porque se enmascaran. Y los estudiantes, cuando defienden ideales, principios o valores, no se enmascaran. Ahí eso que escuchan ustedes son estos señores tirando lacrimógenas a tutiplén. No saben hacer otra cosa. No los entrenan para hacer las cosas bien. Y entonces, como bien nos dice nuestro fiel oyente Roberto Sánchez, ¿verdad?, nos encontramos con una situación bastante curiosa, en las cuales los antimotines son promotines, como decía el doctor Roberto Arosemena. Promueven el motín. Hay otras formas de hacer que no se altere el tránsito libre o el orden público. Pero ya está bueno de insultos y ya está bueno de lacrimógeno. De igual manera, si usted me preguntan a mí, como yo le preguntaba a mis estudiantes esta mañana, en mi clase de esta mañana de Derecho Constitucional en la Universidad de Panamá, de 51 estudiantes había 48 en el aula a las 7 de la mañana, puntuales, con sus libros y su libreta de apuntes, queriendo aprender. Y yo les preguntaba, ¿ustedes están de acuerdo, jóvenes ciudadanos estudiantes, que se hayan suspendido las clases a nivel nacional en las escuelas de este país? Y la reacción fue unánime. No, profesor, de ninguna manera. Y argumentaron. Y yo me quedo con esta pregunta para los oyentes. ¿Están ustedes de acuerdo con que aquí perdamos un día de clase por decisión del ministerio? No, hombre. ¿Por qué? Pero que nosotros no sabemos lo que le cuesta a un país, no tanto monetariamente, institucionalmente, socialmente, culturalmente, un día sin clases por orden de las autoridades. No, hombre, eso no se hace. ¿Sí? Entonces, yo le pregunto a los oyentes alternativas, ¿qué vamos a hacer nosotros los ciudadanos? ¿Sí? Entonces, me pregunto, ¿vamos a seguir así, en esta dinámica? Tenemos que participar. Tenemos que deshacernos de una serie de situaciones que no son propias de una sociedad del siglo XXI. Tenemos que conocer nuestros derechos. Tenemos que involucrarnos. Aquí no basta decir, como algunos por ahí, que el memorándum de entendimiento, no sé cómo se llama esta cuestión, ¿de acuerdo para qué?, es inconstitucional. Es peor que eso.
Es contrario a la dignidad de esta patria. Pero ¿de dónde viene ese memorándum? ¿En qué se fundamenta? En un tratado que es el que realmente viola todo. Y ese tratado, a su vez, ¿cuál era su cuna? El Estatuto Constitucional. Entonces yo no entiendo a la gente que dice que no está de acuerdo con el memorándum, con el cual no hay que estar de acuerdo, ni estoy. Pero que están de acuerdo con el tratado. O con los que me dicen que están de acuerdo, que no están de acuerdo con la Constitución impuesta, pero están de acuerdo con el tratado. Entonces, ¿esto qué es? Y por ahí por donde nos van a agarrar, en que estamos ultra divididos por la ignorancia que tenemos de nuestros derechos, de nuestros valores cívicos, que hoy por hoy no se cumplen. Entonces, creo yo, estimado oyente, que tenemos nosotros que ver qué hacemos con un poquito más de ánimo cívico. Aquí nos mandan desde la tolda bocatoreña, Finca 6. Hoy sale esta glosa en la Estrella de Panamá que ha llamado la atención aquí en Boca del Toro, de una imagen de un hacha en la página 95 del libro de Zoilo Martínez. Me hizo recordar cuando empezaron a aparecer calcomanías de una corbata, que era el anuncio del profesor Carles, candidato a la presidencia en las elecciones del 94. Misterio, sorpresa y confusión, dice la glosa, ha causado en Bocas del Toro la llegada de una gran cantidad de libros, Las guerras del general Torrijos, del periodista español Zoilo Martínez, que tiene un dibujo de un hacha en la página 95. Los bocatoreños se preguntan quién pagó la edición y si está plegándose a la sombra de Omar para el 2029. Vea usted por dónde va esta vaina. No hemos empezado a terminar el primer semestre del 25 y ya hay quienes están pensando en el 29. El país no está para muchas cosas que estamos haciendo mal. El país no está para tantos odios y rencores como los que aquí se están sembrando. El país no está para estar con esa mentalidad de procesión de Portobelo, de 2 pasos para adelante y 3 pasos para atrás. Ahí acaba ahora de salir la noticia de que la ministra anuncia que el martes se retoman las clases y que podría darse extensión del año escolar. Pero yo espero que ya el año escolar no se perturbe bajo ningún concepto. No estamos para... este país está en lo peor de lo peor en materia de educación, hombre. En todo sentido, a todos los niveles. No podemos ser masoquistas nosotros mismos, apuñalando al conocimiento, repudiando la necesaria preparación que debemos tener. Yo le decía a usted el otro día, no estamos preparados para lo inesperado. Pero la tragedia es que no estamos preparados, estimados oyentes, no estamos ni siquiera preparados para lo esperado. Hay demasiada irresponsabilidad de nuestra parte. No podemos seguir como vamos, aunque no sepamos para dónde vamos. Entonces tenemos que empezar a hacer los correctivos. Y no es que estemos diciendo que aquí tiene que ser que si te golpean una mejilla debes poner la otra. No. Es más, el mundo cristiano acaba lamentablemente de perder a uno de sus valores más destacados de este siglo, el Papa Francisco, que tanto defendió a los de abajo, que tanto luchó por los pobres, por los inmigrantes y por tantos valores que hoy en nuestra sociedad se mancillan y pisotean.
Y se ha ido el Papa en un momento en que más se le necesita esa vocería espiritual. Porque si estamos luchando por valores constitucionales, también tenemos que luchar por valores espirituales. De eso se encarga la Biblia y las religiones. Y nosotros los ciudadanos tenemos que encargarnos de que los valores y principios constitucionales estén sobre la mesa de cada hogar panameño. Porque eso es lo que nos va a permitir cruzar este mar de corrupción y de impunidad que se abate sobre nosotros y que nos está haciendo tanto daño, aparte del que ya ha hecho. Y no estamos haciendo nada para controlarlo, respetada audiencia. O como dice aquí Erika del C. Iglesias, la educación viene en decadencia de hace más de 40 años y gobiernos pasan y no les interesa. El Ministerio de Educación no le interesa con cambiar el sistema educativo, eso es una gran verdad. ¿De qué manera se puede llevar esta lucha? Pregunta Marcesi Carrasquilla. Con la participación ciudadana, no hay otra. Si no nos involucramos, si no dejamos de lado nuestra posición de espectadores y pasamos a ser actores, activistas, para enfrentar esta mediocridad, porque esa procacidad viene de la mediocridad. Los mediocres no tienen argumentos, solo epítetos e insultos denigrantes. Tenemos que dedicarle tiempo a instruirnos como ciudadanos, separar el grano de la paja, repudiar la corrupción y la impunidad, exigirle a las autoridades que cumplan con sus funciones sin abuso, sin exabrupto, sin esta limitación, pero sobre todo sin omisión de funciones. Los ciudadanos estamos desamparados porque estamos en manos de un poco de gente que no está haciendo lo que le corresponde. Mire cómo anda la criminalidad. No sé cuántos balazos allá en Bugaba, no sé dónde. Aquí las pandillas salen, matan. Entonces, aquí hay algunos que dicen, bueno, se están matando entre ellos. Por ahí empieza la cosa. Primero se matan entre ellos y después vienen por nosotros. Como decía Bertolt Brecht, primero se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo no era judío. Después se llevaron a los comunistas, pero a mí no me importó porque yo no era comunista. Después se llevaron a los sindicalistas, pero a mí no me importó porque yo no era sindicalista. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Y es lo que nos está pasando a nosotros ahora. Primero empezaron a insultar al presidente, a mí no me importó porque yo no estoy de acuerdo con él, dicen unos. Después nos insultan a nosotros, pero tampoco nos importa. Y aquí dice Erika del C. Iglesias, pero vemos un gobierno que no escucha al pueblo, solo escucha a sus amigos del grupo económico. Entonces, preguntémonos, conversemos y dialoguemos, ¿cómo hacemos para educar al gobierno para que escuche al pueblo? Habla pueblo, habla, decíamos nosotros hace ya 40 y tantos años en su programa Alternativa. Melodía que después fue utilizada para fines políticos proselitistas. El pueblo calla, nadie lo puede oír, pero si levanta su voz, yo estoy seguro que va a ser oído y tiene que ser oído, porque nadie va a cometer la torpeza de no escuchar al pueblo cuando éste se une sobre las bases precisas. Si nosotros decimos cambio constitucional, bueno, entonces trabajemos por el cambio constitucional. Levantemos nuestra voz enérgica y enfáticamente, pero en defensa de nuestra libertad y nuestros derechos. No aceptemos ni la malcriadez ni las procacidades. Y exijamos que nos den los mecanismos para poder conocer más y mejor nuestros derechos y nuestros deberes. Esto tiene que ser en dos vías. De aquí para allá y de allá para acá.
Esto no puede ser one way, como estamos acostumbrados nosotros. Pero antes que se me acabe la hora, si me lo permiten, respetada audiencia, paso a leer a ustedes mi artículo de La Estrella de Panamá de hoy, lunes, que se denomina La realidad de la corrupción. Y escribo sobre la corrupción porque desgraciadamente aquí ninguna entidad educativa se está preocupando de educar a los estudiantes, a la familia, a la población sobre lo que es la corrupción. Al contrario, están tratando de ver cómo todos nos volvemos corruptos. El artículo dice así: un inventario de los logros obtenidos por la corrupción política en Panamá revelaría los niveles del desarrollo alcanzado por este fenómeno social, especialmente durante las 3 últimas décadas. Pero en los 3 últimos lustros, más que conocer el alcance, sus manifestaciones, los posibles y necesarios remedios, las cúpulas políticas han insistido más en manipularla, en utilizarla para engañar. En los últimos años los gobernantes han procurado evitar que se le preste una atención seria, responsable y crítica a la corrupción política para combatirla. Y han logrado que muchos de los interesados en el imperio de la ley y en una mejora del funcionamiento del sistema democrático no vean el peligro que representa este problema real, calificado de endémico en todas las formas de gobierno. Lo que sí han logrado es desarrollar desde sus posiciones gubernamentales, los unos y los otros, es utilizar la corrupción política para arremeter con criterios cada vez más oportunistas y cínicos, como lo demuestra a diario el discurso de los voceros de la partidocracia. Las denuncias ciudadanas de variopintos actos de corrupción política que se han dado tienden a incrementarse por la conducta deshonesta de los actores públicos. Y aun cuando los estudiosos admiten que en las dictaduras la corrupción es tendencialmente más intensa que en las democracias, resulta ser que en Panamá, aquí y ahora, la impresión, percepción, de la mayoría de la población es que ahora hay más corrupción que antes. La realidad es que la ausencia de un verdadero Estado democrático de derecho, el mantenimiento y defensa de las estructuras y procedimientos políticos impuestos durante la dictadura y su idolatría a la matriz local de corrupción política, que es la constitución militarista vigente, contribuye tanto a la percepción como a la realidad. La corrupción, dice Robert Klitgard, distorsiona la asignación eficiente de bienes e introduce externalidades negativas, rompe la confianza económica, crea situaciones innecesariamente aleatorias, mina los criterios de mérito y economía, distorsiona el sistema de incentivos, crea castas de buscadores de renta fáciles, desvía recursos hacia actividades improductivas. Todo eso lo saben perfectamente los que han enajenado la cosa pública y ejercido funciones rectoras y directivas en los órganos del Estado. Lo saben, pero no les importa, no les interesa, porque dentro de su vocación política no existe aquella moral de la responsabilidad supuestamente connatural al político y de la cual hablaba ante una asociación de estudiantes de Múnich ya en 1919 Max Weber. Si en algo existe consenso entre la casi totalidad de los políticos que han tenido o tienen a su cargo la cosa pública, es el haber hecho de la actividad política una mera representación y así poder apoyar y apoyarse con mayor cinismo por acción u omisión en la corrupción. Es ese ambiente consensuado, entre comillas, donde las cosas que dicen o hacen carecen del respaldo de las convicciones, obedecen a motivos y designios opuestos a los confesados explícitamente por quienes gobiernan, y donde las peores picardías y barrabasadas se pueden justificar en nombre de la eficiencia y el pragmatismo. En la corrupción política, el catedrático de Filosofía de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid,
Francisco Laporta nos enseña que, y abro comillas, la corrupción genera sobre todo un particular sentimiento de enajenación y cinismo que tiene consecuencias directas en términos de inestabilidad política y desconfianza hacia el sistema y consecuencias indirectas perversas. La percepción del fraude a las leyes induce en los ciudadanos la actitud pícara del que trata de escaquearse o encontrar atajos al margen de la ley, con lo que los esquemas generales de cooperación política, social y económica se resienten y los gobernantes se ven obligados a redactar más normas, más procedimientos y cautelas que llevan directamente a la sobreregulación, que es a su vez un caldo de cultivo de la corrupción. En un país al margen de la ley, Carlos Nino desde Buenos Aires nos dice que la corrupción produce la anomia boba, que es aquella conducta evasiva de las reglas que produce en términos generales ineficiencia social y también en términos de satisfacción de los intereses particulares de los mismos que evaden las reglas, porque el costo que pagan esos agentes por actuar en un medio imprevisible y bribón acaba afectando a su economía por la cantidad de recursos innecesarios y precauciones estúpidas que es preciso utilizar para moverse en él. Alteraciones fraudulentas de documentos públicos, arreglos, colusión privada, especulaciones financieras con fondos públicos, extorsión, fraude, malversaciones, nepotismo, parcialidad, soborno, uso de información privilegiada, son algunas de las prácticas cotidianas a las que hemos sido y somos sometidos por muchos de los que ejercen cargos oficiales y han olvidado por completo sus deberes posicionales. En algo contribuiría a recordarles que la corrupción, además de ser un acto de deslealtad o hasta de traición, es un delito que implica la violación de alguna decisión por parte de un decisor y que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Hasta ahí el artículo y cerramos, estimados oyentes de este su programa Alternativa, cerraríamos con un pensamiento que nos envía el amigo Luis Carlos, un pensamiento de Albert Camus, que nos dice de una manera sencilla: la libertad no es un regalo recibido de un Estado o de un líder, sino una posición que debe conquistarse cada día con el esfuerzo de cada uno y la unión de todos. Eso decía y nos dice, gracias a Luis Carlos, Albert Camus. La profesora Yolanda Crepo nos dice: excelente artículo, muy necesario, doctor Bernal, valiente y bien documentado. Y es que tenemos que combatir la corrupción, hombre. ¿Hasta cuándo? Y basta ya de tanto insulto y procacidad. Hay un artículo que es un principio jurídico, que es el derecho de petición. Peticionemos al Ministerio Público para que actúe en apego a la ley, a convocar a los que están insultando, denigrando, amenazando. ¿Cómo es que vamos a permitir que en este país estén diciendo que hay que matar a fulano o matar a sutano, o que hay que tumbar a menganito o a perencejo, quien quiera que sea? Eso es indebido, ilegal. Y no hace falta que esté o no esté en la Constitución. Hace falta que esté en la voluntad de nosotros los ciudadanos de querer que las cosas mejoren de una vez por todas, pero no van a poder mejorar, porque quien está ganando la partida es la corrupción y la impunidad, por el silencio de la ciudadanía. Y por yo no sé, yo por lo menos, yo no entiendo ciertas autoridades que llegan al cargo y se marean. Se les olvida dónde queda el norte y dónde queda el sur. No estamos para tecnicismos, respetados ciudadanos. Estamos para civismo. Muchas gracias. Los esperamos mañana en este su programa Alternativa, a través de Exitosa Noticias de 1 a 2 de la tarde. Y también a través de @alternativa PTY en el Facebook. Hasta mañana entonces. Muchas gracias por su atención y su compañía, y también por su paciencia.